Hola amigos, en primer lugar aclara la información de este vídeo viene de esta página, http://hieloyfuego.wikia.com/. Y segundo voy a detallar la historia de los hijos del bosque y de los primeros hombres. Relativo a lo que se cuenta en Canción de Hielo y Fuego, si la quieren llamar Juego de Tronos. En primer lugar, los hijos del bosque. Los hijos del bosque son los habitantes originales de Poniente, quienes vivían en el continente mucho antes de la llegada de los primeros hombres. Durante la Edad del Amanecer. Apariencia. Los niños del bosque eran de baja estatura, alcanzado los adultos la altura de un niño, de la época descrita en Canción de Hielo y Fuego. Su piel era del color de la avellana, moteada con pálidas manchas como las de los ciervos. Eran ligeros, rápidos y gráciles. Tenían 3 dedos y un pulgar, con garras negras en vez de uñas. Poseían grandes orejas con las cuales podían oír, cosas que se les escapaban a los humanos. Por lo general tenían grandes y alargados ojos, de gato del color del oro con la pupila rasgada. Este rasgo les permitía ver en la oscuridad, de ahí a que llevaran un estilo de vida nocturna. Algunos pocos poseían ojos rojos o verdes, rasgo que los caracterizaba como verdevidentes. Sus vidas son muy largas. Cultura. Vivían en los bosques, en cuevas y en islas en los lagos. Su mundo era el bosque, que les daba la ropa, hojas y cortezas. Y en el cual cazaban ambos sexos por igual. Las armas que empleaban en la caza eran cuchillos de vidriagón u obsidiana, arcos de madera de arciano, con puntas de flecha de vidriagón y trampas, ya que no trabajaban el metal. Pero sin duda lo más característico, de los niños del bosque era su religión, que aún perdura de cierta forma hasta la época actual. Adoraban a los dioses del bosque, el arroyo y la piedra, a los dioses sin nombre. Sus sabios, los verdevidentes, tallaban rostros en los arcianos, para vigilar el bosque y dominaban algún tipo de magia. También realizaban tallas en las cuevas. Las leyendas los dotan de poderes sobrenaturales, y magia. Tenían control sobre los árboles, la capacidad de entrar en la piel de un animal, la habilidad para crear una música tan bella, como para hacer llorar a todo aquel que escuchara sus canciones, la verdevidencia, aunque los maestros creen que se trata de un tipo de conocimiento, no de magia, y la habilidad de hablar con los muertos. Cuando mueren se unen y se convierten en parte de sus dioses. Historia. Tras la llegada de los primeros hombres desde el este, trataron de combatirlos y expulsarlos, luego de que estos destruyeran y talaran sus arcianos, con rostros tallados. Uno de sus primeros actos fue la destrucción, mediante magia de la comunicación terrestre entre los dos continentes, de lo cual resultó en el brazo roto de Dorne. Pero no fue suficiente y la guerra prosiguió, con ventaja para los primeros hombres, más fuertes y con armas, más mortíferas que la madera y el vidriagón. Finalmente los niños del bosque, y los primeros hombres logran un pacto, que termina con la guerra y comienzan 4000 años de paz, y amistad interrumpidos abruptamente por la larga noche, y la batalla por el amanecer. Posteriormente, hace unos 6000 años, la llegada de los ándalos, dio inicio a una nueva guerra que duró cientos de años, y en la que finalmente los primeros hombres, y los niños del bosque fueron doblegados, y la religión de los 7 se impuso en todos los reinos, salvo en el reino de los Stark del norte, que se defendieron gracias a la construcción de Foso Cailín. En cuanto a los niños del bosque, los ándalos los mataron allí donde los encontraron, y destruyeron los arcianos y los rostros tallados, de tal forma que en tiempos de Canción, los arcianos han desaparecido prácticamente de las tierras del sur. Los niños huyeron hacia el norte más allá del muro, donde también se refugiaron los lobos huargos y los gigantes. Es posible que los niños del bosque tengan alguna relación con los Ifequebrón o caminantes de madera de esos, los anteriores habitantes de los reinos de los Ifequebrón. El asentamiento de estos ya en ruinas, Baisleisi, es de árboles tallados y grutas encantadas. Ahora le toca a los primeros hombres. Los primeros hombres. Los primeros hombres, fueron una cultura de humanos que llegaron a Poniente. Historia, unos 12.000 años antes del desembarco de Aegon, llegó un pueblo procedente del continente oriental, a través de un paso al este de Dorne. Los primeros hombres. Traían espadas de bronce, escudos de cuero y caballos, animales hasta entonces desconocidos en Poniente. Los primeros hombres se fueron asentando, y empezaron a construir aldeas y granjas, talando los arcianos con rostros tallados, por los primeros habitantes de Poniente. Esto provocó una guerra de los primeros hombres y los niños del bosque.
Los niños poseían una poderosa magia, y mediante ella destruyeron el brazo de Dorne, creando el conjunto de islas conocidas como los Peldaños de Piedra, pero no fue suficiente para parar el avance de los primeros hombres. Finalmente, la guerra terminó con una tregua conocida como el Pacto, que fue hecho en la Isla de los Rostros, isla situada en medio de un lago llamado Ojo de Dioses. Los verdevidentes, y los bailarines del bosque, miembros importantes entre los niños, se reunieron con los primeros hombres y llegaron al siguiente acuerdo. Los niños del bosque mantendrían los bosques, que aún quedaban en pie, y los primeros hombres, se asentarían en el campo abierto. Se esculpieron caras en todos los árboles de la isla, para consolidar el acuerdo, con la sagrada orden de los hombres verdes, establecidos ahí para mantenerlo. El pacto perduró durante 4000 años. Los primeros hombres dejaron de lado sus creencias, y abrazaron la religión de los niños. Cuando los otros invadieron el continente desde el norte de Poniente, los primeros hombres y los niños unieron sus fuerzas en la batalla por el amanecer. Se dice que un héroe legendario llamado Azor Ahai, lideró la batalla contra los otros, blandiendo una espada de fuego. Los otros fueron derrotados, y la Guardia de la Noche, creada para proteger a los reinos de los hombres. Unos 6000 años antes del desembarco de Aegon, los ándalos invadieron Poniente. Durante cientos de años, los primeros hombres, y los ándalos pelearon por el control del continente. Eventualmente, los ándalos conquistaron la mitad sur, al tiempo que los reyes del invierno, impedían las conquistas al sur del cuello en Foso Cailín. Mientras que mucho de su cultura se perdió hace 1000 años, los norteños aún conservan su espíritu, y algunas costumbres. Los primeros hombres supuestamente encontraron la silla de Piedramar, en las costas de Viejo Wick, cuando llegaron a las Islas del Hierro. Son en parte responsables de la construcción del muro. Cultura. Los primeros hombres hablaban la antigua lengua, un idioma duro que aún es usado por algunos salvajes y los gigantes. Los nombres originados en la antigua lengua, tienden a ser cortos, simples y descriptivos. Escribían con runas, las que tallaban en piedra o en metal, pero su significado se ha perdido. Los primeros hombres utilizaban espadas de bronce, y escudos largos de cuero. Montaban caballos en la batalla. Vivían en aldeas y obedecían las leyes de la hospitalidad. Los anfitriones debían servir pan y sal a sus invitados a su llegada, y los invitados recibían protección una vez que comían. Las disputas eran frecuentemente resueltas, pagando un precio de sangre, incluso los crímenes como el asesinato. Si un hombre debía ser ejecutado por sus crímenes, el hombre que pronunciaba la sentencia debía blandir el arma él mismo. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Dale pulgar arriba y si queréis más suscríbanse. Un saludo.